Ok, vamos a comenzar la clase. Gracias por empezar a grabar. El día de ayer les encargué de tarea que revisaran a qué se referían los análisis de grados de libertad. Si se dieron cuenta en las clases pasadas, ya vimos todo lo que es una introducción a los balances de materia, qué son la ecuación general del balance, cuándo saber si un proceso es continuo o no continuo, cuándo establecer si hay acumulación, cuándo establecer si hay reacción, etcétera, ¿no? Y todo eso va a depender de cómo va a quedar nuestra ecuación general del balance y cómo vamos a resolver el problema. Ahora, de todos los ejemplos que habíamos visto con anterioridad, se podían resolver fácilmente. Va a haber algunas ocasiones en las que no vamos a poder resolver el problema fácilmente o vamos a necesitar de más datos para poder resolverlo. Y una manera de poder conocer si se puede o no se puede resolver el problema o qué tantos datos nos faltan es haciendo un análisis de grados de libertad. ¿Qué consultaron ustedes? ¿Qué es un análisis de grados de libertad? Ya está en la pantalla, pero ¿qué consultaron ustedes? A ver, Ángela Morales, ¿qué consultaste de análisis de grados de libertad? ¿No está Ángela? Ok. Bueno, otro compañero. Yo consulté qué es el número de datos o información adicional necesaria para que se pueda resolver un ejercicio o un problema. Y Ujú. consulté una fórmula que el grado de libertad es igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones. Ok. Ujú. Básicamente a eso se refiere el análisis de grados de libertad. Este, Hay muchas veces que puede llegar a ser tedioso, frustrante el estar invirtiendo mucho tiempo para intentar resolver ecuaciones para variables desconocidas de un proceso de balances de materia y darnos cuenta que no se puede resolver por falta de información. Entonces, antes de realizar tantos cálculos, eh, primero tendríamos que tener un buen diagrama de flujo bien elaborado, marcando todas las posibles incógnitas, todas las posibles variables que pueda tener el problema, darnos cuenta qué es lo que piden, qué es lo que no piden y saber eh, qué datos tenemos para poder así llevar a cabo el procedimiento de un análisis de grados de libertad. ¿Y a qué se refiere ese análisis de grados de libertad? Aquí ya lo tenemos. El análisis de grados de libertad, primero, como les decía, es necesario contar con el diagrama de flujo y marcarlo en su totalidad. Eh, para ello tenemos que contar las variables desconocidas del diagrama y contar las ecuaciones independientes que las relacionan. Y para poder obtener ese número de grados de libertad es necesario restar el segundo grupo del primero, teniendo como resultado el número de grados de libertad y la ecuación es como la que comentaba su compañero. El número de grados de libertad, aquí está en la pantalla, número de grados de libertad eh, va a ser igual al número de incógnitas menos el número de ecuaciones independientes. Entonces, debemos de tener, tomar en cuenta cuántas ecuaciones independientes podemos formar y cuántas incógnitas podemos tener para poder así saber si se puede o no se puede resolver el problema. Y en este caso tenemos tres posibilidades. La primera posibilidad es que si los grados de libertad son igual a cero, quiere decir que hay n ecuaciones independientes con n incógnitas.
y por lo tanto el problema en principio se puede resolver fácilmente, ¿sí? Mientras tengamos el mismo número de ecuaciones independientes con el mismo número de incógnitas, de entrada vamos a saber o vamos a saber fácilmente que el problema se puede resolver. Ahora bien, si el número de grados de libertad es mayor a 0, esto nos quiere decir que hay más incógnitas que ecuaciones independientes que las relacionen. Y por lo menos deben especificarse en el número de grados de libertad de valores de variables adicionales antes de poder calcular los valores de las variables restantes, ¿sí? O sea, es decir, si el número de grados de libertad nos da 1, pues necesitamos calcular otro valor de una variable adicional antes de poder hacer los cálculos restantes. Igual, si el número nos da 3, pues vamos a necesitar 3 valores adicionales, ¿sí? En este caso, hay que tomar en cuenta que muchas veces puede ser que se hayan pasado por alto algunas relaciones o que el problema esté subespecificado y tenga una cantidad infinita de soluciones. En cualquiera de los casos, o sea, ya sea que tenga, que se nos haya pasado a ver alguna relación o que nos falte información, es muy probable que aunque por más que queramos realizar eh, cálculos y resolver ecuaciones, el problema no se va a poder resolver, ¿sí? Entonces, de entrada, si el análisis de grados de libertad nos da que es mayor a 0, hay que revisar rápidamente si podemos obtener alguna otra relación que nos haga que esos grados de libertad sean 0. Si no, no tiene caso realizar el problema y aunque hagan todos los cálculos, no van a poder resolverlo. Y finalmente, la tercera posibilidad es cuando el número de grados de libertad es menor a 0. Eso quiere decir que hay más ecuaciones independientes que incógnitas. Esto puede ser posible que el diagrama de flujo tiene exceso de especificaciones, nos dan demasiada información. También puede ser que el diagrama de flujo no esté marcado por completo o que el problema tenga un exceso de especificaciones con relaciones redundantes y quizá inconsistentes. O sea, a lo mejor vamos a decir, pues nos están dando, vamos a suponer que nos está entrando como el problema de ayer, que veíamos dos componentes, ¿no? Eh, y nos dan la fracción x del componente 1, nos dan la fracción x del componente 2. Sabemos que está, no sé, 0.4, pues por ende vamos a saber que x2 va a ser 0.6, pero no quiere decir que este dato sea útil. En realidad sabemos que ese x2 la podemos calcular como 1 menos x1 y así obtener la fracción de x2. Entonces, muchas veces la información puede ser redundante y podemos decir que hay más ecuaciones independientes que incógnitas cuando no es así, ¿sí? Entonces, siempre hay que checar qué ecuaciones de verdad son independientes y cuáles no, para poder saber con claridad cuáles son los grados de libertad del problema y cómo lo vamos a resolver. Entonces, ¿dudas hasta aquí? De los grados de libertad, ¿cuándo sí hay que saber, cuándo no? ¿Cuándo vamos a poder? ¿No? Ok. Entonces, para resolverlo, de entrada, con tener 0 grados de libertad, ya podemos empezar a hacer el problema, aunque sea complicado, pero sabemos que sí se va a poder resolver. Ok. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahorita vamos a ver un poquito de teoría o de rollito para poder entender lo que vamos a hacer en los ejercicios. Ahora bien, las ecuaciones para relacionar las variables desconocidas de una corriente de un proceso se pueden derivar de las siguientes condiciones, ¿no? De las siguientes acciones. Aquí imagino que debe ser una de las dudas de ustedes. ¿Cómo vamos a saber cuáles son ecuaciones independientes y cuáles son las incógnitas, ¿no? O sea, para poder saber cuántas ecuaciones independientes tenemos y que estas ecuaciones independientes sean igual al número de incógnitas y poder resolver el problema. Entonces,
¿De qué ecuaciones nos pueden relacionar las variables desconocidas? Pues podemos hacerlos de diferente manera. Por ejemplo, podemos sacarlas a partir de un balance de materia. En un balance de materia para un proceso no reactivo se pueden escribir solamente un número de balances de materia independientes, donde ese número de balances de materia independientes es el número de especies moleculares, ¿sí? O sea, es decir, vamos a tener solamente ecuaciones independientes para el número de especies moleculares que tenemos. O sea, si por ejemplo tenemos eh, 3 especies moleculares involucradas en el problema, vamos a tener 3 ecuaciones independientes nada más para ese problema, ¿sí? Por ejemplo, si el benceno y el tolueno son las especies en una corriente que entra y salen de una columna de destilación, es posible escribir para benceno, tolueno, masa total, a lo mejor también para escribir una ecuación para carbono atómico, para hidrógeno atómico, etcétera. Pero cuando mucho, 2 de estos balances van a ser independientes. ¿Se acuerdan que en el ejemplo que vimos el día de ayer teníamos el balance de masa total y teníamos el balance para 2 especies? Creo que era benceno y tolueno, ¿no? El ejemplo de ayer. Recuérdenme las especies. Sí, creo que sí era benceno y tolueno. Era benceno y tolueno. Entonces, si se dieron cuenta, ayer nada más teníamos 2 especies y en realidad teníamos nada más 2 ecuaciones independientes, que era nuestro balance de materia total y nuestro balance para benceno, por ejemplo. O podíamos tomar nada más el balance de masa total y el balance de tolueno. Pero tanto el balance de benceno como el balance de tolueno eran redundantes. ¿Por qué? Porque la fracción molar de la composición de la mezcla, pues podíamos sacarla como la X del benceno, la X de benceno, pues sabíamos que iba a ser igual a 1 menos la X de el tolueno, o al revés, que la X de tolueno sabíamos que iba a ser 1 menos la X del benceno. Pero si se dan cuenta, esta relación es la misma, entonces por lo tanto pues no van a ser independientes. Entonces ahí nos debe de quedar claro eso. Si se escriben balances adicionales, no serán independientes de los primeros y por consiguiente no aportan nueva información, es lo que les decía. Esta parte no nos está dando nueva información. Sabemos cuál es la fracción de benceno, pero al sacar la fracción de tolueno no nos está dando nada nuevo. Lo único que estamos sacando de la fracción del tolueno es pues restándole, ¿no? El 1 menos xb. Entonces, esa parte pues no es nada nuevo para tomarlo como una ecuación independiente. ¿Dudas con esto? No. ¿No? No. Entonces, ok, perfecto. Entonces, que quede claro, número de balances de materia independientes va a ser igual al número de especies moleculares que participan en el proceso. Tenemos 2 componentes, vamos a tener 2 ecuaciones independientes. Vamos a tener 5 componentes, vamos a tener 5 ecuaciones independientes. Entonces, eso va a ser bien clarito para los balances de materia. Ahora, ¿dónde podemos sacar más ecuaciones para relacionar? Lo podemos sacar también de los balances de energía, ¿sí? Estos pueden llegar a proveer una relación entre los flujos y las temperaturas de los materiales de entrada y de salida. Por ejemplo, podemos conocer la cantidad de energía que se intercambia entre un sistema y sus alrededores cuando estas pues se especifican, es decir, se está enfriando, se está calentando, está perdiendo calor, etcétera. Y puede llegar a darnos información acerca de una variable desconocida. Pero bueno, estos ejemplos, por lo pronto, en lo que vemos en este parcial y en los primeros temas que vamos a ver de balance, no vamos a aplicar un balance de energía hasta el momento, no. Ya luego cuando vemos un los balances de energía, pues sí nos vamos a dar cuenta cómo esas ecuaciones nos pueden dar información. Otra manera son especificaciones del proceso. En este caso, el enunciado del problema pues, nos puede especificar cómo se relacionan las diferentes variables del proceso. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, se puede indicar, no sé, que la acetona que se está alimentando a un condensador con una velocidad de flujo tal
tiene tal valor, ¿no? O sea, nos dice entra acetona vamos a poner aquí, nos dice la acetona entra a 3 kilogramos por minuto. Pues ahí ya nos está dando una especificación del proceso de saber cuánta acetona nos está entrando. Nos puede decir que tal vez 40% de esa acetona que está entrando entra por la corriente 2, y el resto entra por la corriente 3, ¿no? Que sería el 60%. Si se dan cuenta con estos porcentajes y sabiendo que todo lo que entra de acetona, pues ya podemos conocer cuánto nos valdría esa corriente 2 y cuánto nos valdría esa corriente 3, ¿no? Entonces, pues así podemos conocer o relacionar algún enunciado que nos diga el problema con especificaciones. Si recuerdan, en el problema anterior, déjenme lo regreso, había una especificación como esa, donde nos decía, creo que era, habíamos visto un problema donde hacían una especificación así, en este. Si pueden ver en nos hacían una especificación similar. Se dan cuenta, el problema nos decía que había una entrada N1 y que la corriente C, esta corriente C tenía un valor de 0.2 veces la corriente N1. Entonces, si se dan cuenta, con esa especificación o con esa relación ya podíamos conocer tanto, si conocíamos N1 fácilmente podíamos conocer la corriente C o el valor de 0.2 por N1, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones nos va a dar más información, nos puede resolver incógnitas y pues, por ende podemos tener grados de libertad igual a 0. Entonces, continuando con la clase, con esta parte, ¿queda claro lo que son las especificaciones del proceso? Profe, pero en la corriente C del problema que dio de ejemplo, De acá. no depende de la corriente C de la corriente B. Sí, o sea, la corriente C, si te das cuenta, en este caso, podíamos, ¿dónde fue? ¿Dónde calculamos N1? Bueno, si se dan cuenta, creo que N1 fue de las últimas que calculamos, ¿no? ¿Me quedó? Sí, acá está. Acá está. Si te das cuenta, en vez de tomar, nosotros en este problema podíamos haber dicho, o podíamos haber dado una nomenclatura de este tipo, ¿no? Mencionar que este es N1. Aquí a este le podíamos poner N2. A lo mejor, bueno, tendríamos que haberlo cambiado a N3 y al final a N4, ¿sí? Si lo llamábamos como N2, solamente sin haber conocido la relación en donde el problema o el enunciado del problema nos decía que esa corriente C, aquí nos decía, esa corriente C es oxígeno puro con velocidad de flujo molar equivalente a la quinta parte de la velocidad del flujo molar de la corriente B. Si te das cuenta, aquí ya nos están dando esa relación, ¿no? Si nosotros calculábamos el valor de esa corriente B, que en este problema lo estábamos representando por N1, fácilmente nosotros podíamos conocer esa corriente C, que si lo hubiésemos puesto N2, sabíamos que ese N2 iba a ser igual a 0.2 veces N1. Entonces, en realidad, esta incógnita de N2 no la tenemos, ¿sí? Con conocer N1 es suficiente para conocer esta N2. Especificar este N2 lo único que nos va a hacer es tener más variables y no tener las suficientes ecuaciones independientes para resolverlo.
Entonces, por eso es importante en esa parte al momento de estar analizando un enunciado de balances de materia, conocer cuáles son las especificaciones del proceso que nos pueden dar información acerca de las variables del mismo proceso, que en este caso es esto, ¿no? Este ejemplo es muy claro de eso, ¿no? De que la corriente C equivale a la quinta parte de la corriente B. Entonces, al final de cuentas, ahí conociendo la corriente B es suficiente para poder conocer la corriente C y ya no es necesario poner la corriente C como otra incógnita. ¿Sí se entendió? Ok, sí. Sale. Vamos a hacer ejemplos, así que te va a quedar más claro. Bien, propiedades y leyes físicas. En esto se refiere que, por ejemplo, dos de las variables desconocidas pueden ser la masa y el volumen de una corriente de material, en cuyo caso la tabla de gravedad específica, por ejemplo, la densidad, etcétera, para líquidos y sólidos, o no sé, en el caso cuando veamos gases, una ecuación de estado de los gases, nos pueden proporcionar una ecuación para relacionar estas variables, ¿sí? En otros casos, pues podemos ver que condiciones de saturación o de equilibrio de más corrientes de proceso también nos pueden dar relaciones necesarias, ¿no? Entonces, a lo mejor acerca de una propiedad de ley física podemos obtener la solución a una variable. Y eso lo podemos ver en los ejemplos también que estábamos viendo. En algunos podíamos calcular fácilmente el flujo másico de una corriente si nos daban la densidad o nos daban la gravedad específica, etcétera, ¿no? Entonces, a lo mejor con una propiedad, una ley física, podemos resolver o conocer una de esas incógnitas, ¿no? Entonces, también ahí pues hay que tomar en cuenta pues esa parte, ¿sí? Y bueno, ¿alguna duda con leyes físicas? ¿Propiedades y leyes físicas? No. O sea, por ejemplo, también No. en gases, por ejemplo, si nos vamos a gases ideales, ¿cuál es la ecuación de gases ideales? PV es igual a NRT. PV igual a NRT, ¿no? A lo mejor nos están dando datos de presión, de volumen, de temperatura, ¿sí? Y podemos decir, no, es que nosotros lo que queremos es conocer el flujo molar o cuántos moles está entrando. Pues con esta ecuación de estado podemos resolverlo fácilmente, ¿no? O sea, con eso vamos a decir, ya sabemos que los n moles son igual a 5 moles, ¿sí? Entonces, con esas propiedades o leyes físicas podemos conocer variables que puedan presentarse como incógnitas dentro del problema. Y bueno, por último siguen dos cosas. Las restricciones físicas se refiere específicamente si las fracciones molares de tres componentes de un sistema se marcan, por ejemplo, como, vamos a decir que tenemos tres componentes. Entonces vamos a tener XA, XB y XC. Entonces, una relación para estas variables, ¿cuál sería? Pues podemos saber que XA más XB más XC a fuerzas va a ser igual a 1. Pero, por ejemplo, decimos, híjole, es que a lo mejor tenemos aquí tres variables. Pero pues podemos saber que en realidad no tenemos tres variables, podemos tener nada más dos incógnitas, porque sabemos que XC va a ser igual a ¿qué? A 1 menos XA menos XB, o igual sería 1 menos XA más XB, ¿no? Entonces en realidad ahí ya estamos quitando una incógnita más porque sabemos que XC va a ser igual a 1 menos la sumatoria de las otras dos fracciones. Entonces ahí ya quitamos una incógnita más, ¿no? Y eso nos puede facilitar también los cálculos de los balances de materia. Y por último, en esta unidad también lo vamos a ver cuando tengamos casos de relaciones estequiométricas,
¿sí? En este caso, si se presentan reacciones químicas en un sistema, las ecuaciones estequiométricas de estas nos pueden proporcionar relaciones entre las cantidades de los reactivos que se consumen y los productos que se generan, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya de acuerdo a la estequiometría podemos saber que, vamos a suponer que reacciona A más 2B, nos va a dar 3C, ¿no? Entonces sabemos que si metemos un mol de a fuerza nos deben de dar 3 moles de C. Entonces esa relación estequiométrica nos puede dar información al momento de estar resolviendo el balance de materia, ¿sí? Pero ese, bueno, nada más va a ser en el caso donde tengamos balances de materia con reacción química, ¿ok? Por lo pronto, ahorita no los vamos a ver todavía hasta que lleguemos a ese tema. Entonces, hasta ahorita nada más nos vamos a manejar con las otras relaciones que no sean ni balance de energía ni relaciones estequiométricas. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo para que nos quede claro cómo aplicar los análisis de grados de libertad. Y para ello, pues aquí les voy a poner el ejemplo. ¿Dudas hasta aquí en el rollito? No. No. Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer este problema. Ok, ya se pegaron estas figuras. Bueno. Vayan leyendo el problema. Nos dice una corriente de aire húmedo entra a un condensador en el cual se condensa 95% se condensa 95% del vapor de agua del aire. Se mide la velocidad de flujo del condensado, o sea, el líquido que sale del condensador, y se determina que es 225 litros por hora. Es posible considerar que el aire seco contiene 21% mol de oxígeno y que el resto pues va a ser nitrógeno. Calcule la velocidad de flujo de la corriente de gas que sale del condensador y las fracciones molares de oxígeno, nitrógeno y agua de esa corriente. Entonces, ¿cómo determinaríamos este diagrama de flujo? Viendo nada más el enunciado. ¿Cuántas entradas y cuántas salidas tenemos? Una entrada y 2 salidas. Tenemos una entrada y 2 salidas, ¿sí? En ella ya tenía puestas las flechas. Muy bien. Nos dice, se mide la velocidad de flujo del condensado y se determina que son 225 litros de agua por hora, ¿no? Entonces, a nuestra salida, una de las salidas va a ser esa, ¿no? 225 litros de agua por hora, ¿no? Y luego nos dice, es posible considerar que el aire seco contiene 21% de mol y que el resto es nitrógeno, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que lo que nos está entrando es una corriente de aire húmedo. Y esa corriente de aire húmedo pues va a estar compuesta por varias cosas. Podemos definirlo como una composición de dos flujos molares. Por ejemplo, nuestro primer flujo sería N1, el cual se puede referir a los moles de aire seco por hora que entran al sistema, ¿sí? Y sabemos que ese N1 va a estar compuesto por 0.21 de oxígeno y 0.79 son fracciones molares de nitrógeno.
pero nos dicen que es aire húmedo, entonces por lógica va a tener, vamos a poder representar la cantidad de agua que entra en ese aire húmedo como una un segundo flujo molar, ¿no? Que ese va a corresponder a los moles de agua por hora que entran a ese condensador, ¿sí? Entonces, aquí ya definimos cuánto es lo que nos entra al condensador, que va a ser ese aire húmedo, que ese aire húmedo va a estar compuesto por la N1 y por la N2. No sabemos cuánto por ciento de aire contiene el agua, digo, de agua contiene el aire húmedo, entonces por eso no la podemos definir como una sola corriente, ¿sí? Si conociéramos la fracción molar de agua que entra en el aire húmedo, pues sí la podríamos haber dividido, ¿no? Pero en este caso no podemos ponerlo como fracciones porque no nos lo da el problema. Entonces por eso es mejor ponerlo como dos corrientes separadas, aunque vayan en la misma entrada. Y luego sabemos que nos salen 225 litros de agua por hora, y pues eso va a corresponder a una flujo molar N3, que esto nada va a ser exclusivamente agua, ¿sí? Y aquí hay un dato, una anotación que podemos hacer. ¿Recuerdan que cuando hacíamos un diagrama de flujo podíamos hacer notas? Aquí podemos decir que ese N3 va a corresponder o va a ser el 95% de agua de la alimentación. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, se condensa 95% del vapor de agua del aire. O sea, el 95% que se condensa aquí, va a corresponder al 95% de esa N2. Y finalmente, pues acá vamos a tener varias salidas. ¿Qué vamos a tener? Pues vamos a tener un N4 que va a ser pues, los moles de oxígeno por hora que salen, una N5 que van a ser los moles de nitrógeno que salen, y una N6 que va a corresponder a los moles de agua que queda, o sea, ese 5% que no se condensa, pues va a corresponder a ese N6, ¿sí? ¿Qué más variables faltan por definir? A ver, chéquenle. ¿Podemos tener una base de cálculo? ¿O poner una base de cálculo? ¿O ya nos dan una base de cálculo? ¿Qué dicen? Ya os participen. Pues primero hay que hacer un análisis de grado de libertad, ¿no? No, sí, primero hay que hacer el análisis de grados de libertad, pero por ejemplo, ¿hay una base de cálculo donde la que podamos definir, o ya hay una que nos da el problema, o que podemos tomar como base de cálculo? Acuérdense, la base de cálculo es, si no tenemos conocimiento de cuánto entra, nosotros podemos suponer una base de cálculo, y a partir de esa base de cálculo hacer todos los, desarrollar el problema. En este caso, aquí sí nos están dando una base de cálculo, a lo mejor no a la entrada, pero sí en una de las salidas. Y esa base de cálculo va a ser esta, 225 litros por hora, ¿no? Entonces, con estos 225 litros por hora de agua, pues va a ser nuestra base de cálculo para a partir de esta cantidad poder definir la cantidad que entra en la entrada y la cantidad que sale en las dos salidas, la salida 1 y la salida 2. ¿Ok? Entonces, una base de cálculo, el problema aquí sí no lo está dando, a lo mejor no la da en una de las salidas, pero con eso podemos tomar de referencia para hacer los demás cálculos. Entonces, ahora sí, tenemos que hacer el análisis de grados de libertad. ¿Cuántas incógnitas tenemos en el problema? 6. 6. Tenemos 6, que es de N1 hasta
N6. Entonces tenemos 6. Ok. ¿Cuántos balances de materia podemos realizar? Para poder saber cuántas ecuaciones tenemos. 4, creo. Del oxígeno, nitrógeno, agua y el de la masa total. Ok, balances de materia, acuérdense, balances de materia, ¿cuántos podemos tener? Máximo. 4. 4, ¿seguros? ¿Qué habíamos dicho en las 3, reglas? 3, 3. Pues acuérdense que balances de materia, ecuaciones de balances de materia, nada más vamos a poder como máximo el mismo número de especies que estamos estudiando. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos 3 especies, que es oxígeno, nitrógeno y agua. Entonces, balances de materia vamos a tener 3. Hasta ahorita, ¿cuántos grados de libertad llevamos entonces? 3. Ajá, entonces pues no lo podemos todavía resolver, ¿no? Entonces hay que sacar, o vamos a ver qué más relaciones podemos tener, ¿no? ¿Qué otras relaciones nos podemos tener? Una de las relaciones que podemos tener es la relación que hay entre la velocidad de flujo volumétrico y molar del condensado. O sea, podemos determinar el valor de N3 a partir de la velocidad de flujo volumétrico dada, ¿no? ¿Cómo la podríamos sacar? Ese N3 va a corresponder a los 225 litros de agua por hora que salen del condensador. Entonces, ese N3 lo podemos calcular de el volumen de agua que nos está saliendo. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues podemos calcular, tenemos el volumen de agua que sale, si ponemos la gravedad específica, más el peso molecular, haciendo los cálculos correspondientes, pues no podemos tener un flujo molar a partir del volumen de agua que está saliendo. Entonces aquí tendríamos otra ecuación más. Aquí ya tendríamos una ecuación más. Aquí tenemos 3 ecuaciones. Acá tendríamos otra ecuación. ¿Qué otra ecuación o relación podemos tener para resolver las incógnitas? Ahorita nos faltan 2 grados de N3 libertad. podemos sacar N2. Con N3 podemos sacar N2, exactamente. Sabemos que N3 es igual al 95% del agua que entra. Entonces, N3 sería igual a 0.95 veces esa N2. Entonces, aquí tendríamos una ecuación más. Nos falta otra, ¿no? También podemos sacar N6 con N3. N6 con N3. A ver, ¿seguro? ¿Seguro, seguro? El problema aquí es que no tenemos los valores, o sea, tenemos las relaciones. ¿Sí? Pero no es una relación, o sea, podemos saber que en teoría N2 va a ser igual a que a N3 más N6. ¿Sí? Pero esa ecuación ya se está tomando en cuenta en el balance de materia del agua. ¿Sí? Entonces, esa no es una ecuación adicional. ¿Sí? Porque los balances de materia que tenemos aquí sería el balance para poder obtener el oxígeno, el balance para obtener... Esos balances de materia nos va a corresponder a oxígeno, al balance de nitrógeno y al balance de agua. Entonces, sí es lógico que el N6 lo podamos obtener a partir de la resta del N2 menos el N3, ¿no? Pero este es nuestro balance de materia para el agua. Entonces, esta ecuación ya la estamos tomando en cuenta en este balance. ¿Sí? Entonces, esa no es una ecuación extra, ya la estamos contando. ¿Qué otra ecuación podríamos usar? Podríamos sacar N1
N1. Ajá, N1 pues sería un balance de materia para, o sea, ya sea lo podemos tomar para el oxígeno o para el nitrógeno, ¿sí? Pero al final de cuentas, N1 por su fracción correspondiente tanto de oxígeno de nitrógeno, pues va a ser igual o N4 o N5. Pero ahí tendríamos dos incógnitas, ¿no? Porque no conocemos ni N1 ni conocemos N4 o no conocemos N5. Y ese también corresponde a las ecuaciones de balance de materia de las especies. Entonces, esa ecuación ya la estamos tomando en cuenta, ¿sí? O sea, esas ecuaciones, tanto para oxígeno como para nitrógeno como para agua, ya las estamos tomando en cuenta, donde estamos marcando aquí esas tres ecuaciones, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, el problema no lo vamos a poder resolver porque el número de grados de libertad tendríamos que, ¿cuántas incógnitas dijimos? Que teníamos 6, ¿no? Sí. ¿Y cuántas ecuaciones posibles o relaciones posibles pudimos obtener? 5. 2. No. No, ¿cuántas ecuaciones tuvimos? Tenemos 3 balances de materia más estas 2 relaciones. 5. Tenemos 5. Entonces los grados de libertad van a ser insuficientes para poder resolver el problema, ¿no? Entonces aquí necesitaríamos otra especificación. Y bueno, ese era el asunto de este ejemplo, ¿no? De ver que los grados de libertad aquí tendríamos que tenemos 6 incógnitas y que tenemos solamente 5 ecuaciones independientes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tenemos un grado de libertad. Y como tenemos un grado de libertad, entonces quiere decir que hay más incógnitas que ecuaciones independientes. Entonces, por lo tanto, pues el problema está subespecificado. Nos falta un dato más para poder conocerlo. Entonces, por lo tanto, hasta ahorita, así como está el problema, no lo podemos resolver. Ahora, ¿qué pasaría si el problema nos da un dato más? Ahora nos dice, suponga que nos proporcionan más información. Por ejemplo, que el aire de entrada contiene 10% mol de agua. Entonces, pues el diagrama de flujo tendría una modificación. Entonces vamos a hacer el nuevo diagrama de flujo. Tendríamos nuestro condensador. Tendríamos nuestra salida. Tendríamos nuestra entrada aquí también. Y nuestra otra salida. Entonces, aquí nos cambia el problema un poco. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que el aire que entra contiene 10% mol de agua. Entonces ahí podemos nada más decir que tenemos un flujo de entrada N1 que va a corresponder, que va a estar, bueno, en moles por hora, y que esto va a ser nuestro aire húmedo. Y por ende sabemos que, como ahora ya nos da esa nueva información, sabemos que 0.1 de ese N1 va a ser agua, y vamos a saber que 0.9 va a ser aire, del cual sabemos que 0.21 va a ser oxígeno y que 0.79 va a ser nitrógeno. Entonces aquí tenemos un N1. La salida va a quedar igual, ¿no? La de acá vamos a tener, bueno, acá primero, acá nos salían 225 litros de agua por hora. Esta la llamamos N2, que va a corresponder a los moles de agua por hora. Y nos decía el problema que el 95% de agua de la alimentación. Y acá al final vamos a tener una N3 que van a ser
para el oxígeno, N4 que va a ser para el nitrógeno y una N5 que va a ser para el agua. Entonces ahora, sacando el número de incógnitas para este diagrama de flujo, ¿cuántas tenemos? 5. Tendríamos 5, ¿no? Que es del N1. Entonces incógnita sería del N1 hasta N5. Entonces, por lo tanto, tendríamos 5. Balances o ecuaciones. Ecuaciones correspondientes a balances de materia. 3. Tendríamos 3, que es para oxígeno, para nitrógeno y para agua. Entonces aquí tendríamos 3. Relaciones. ¿Qué relaciones tendríamos? Pues tendremos la misma relación esta, ¿no? De que N2 tiene que ver con el N1 de la entrada, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a saber, Sí. esa relación que tenemos va a ser que N2 va a ser igual ahora al 0.95% de nuestra entrada de agua, que va a ser el 0.1 veces N1, ¿no? Entonces, aquí tendríamos otra ecuación. ¿Qué otra ecuación tenemos? Pues podíamos conocer el N2, ¿no? Que el N2 lo podíamos conocer con el volumen. Nada más pasando a moles. Entonces aquí tendríamos otra ecuación independiente. Y por lo tanto, si hacemos nuestro análisis de grados de libertad, tendríamos que nuestros grados de libertad serían incógnitas 5 menos ecuaciones independientes. Tenemos aquí 3 de los balances de materia, 1 de la relación que hay entre N2 y N1 y otra ecuación donde podemos conocer N2 fácilmente a través del volumen de salida del condensador. Entonces, por lo tanto, tenemos 0 grados de libertad y con esto sí podemos resolver el problema. Profe, tengo una pregunta. Mande. Sí. ¿No se puede relacionar N1 con N3 o N4? Sí se puede relacionar, pero es que ese es el balance de materia para oxígeno o para nitrógeno, ¿sí me entiendes? Mira, si hacemos, Ok. vamos a hacer voy a poner de este ladito las ecuaciones de balance de materia que podemos hacer. Vamos primero al oxígeno, ¿sí? El balance para oxígeno, ¿qué nos quedaría? Pues nos quedaría lo correspondiente a N1, ¿no? Entonces, el oxígeno que entra sería que 0.21 por ese 0.9 N1, ¿no? Porque nada más el 90% de N1 corresponde a aire y de ese aire el 21% corresponde a oxígeno. Y va a ser igual a la salida. En la parte del condensado solo sale agua. Entonces, eso sería igual nada más a N3. Para nitrógeno va a ser lo mismo, pero ahora con la relación de nitrógeno en el aire, que sería el 79% es nitrógeno, del 0.9 o del 90% que corresponde al aire en N1. Y eso sería igual a N4. Y si hacemos nuestro balance para agua, pues vamos a saber que 0.1 o el 10% de esa N1 va a ser agua y que esto va a ser igual a las dos salidas, tanto N2 más la N5. Entonces, si te das cuenta, estas son las 3 ecuaciones de balance de materia que podemos tener. Podemos tener otra ecuación más, pero va a ser redundante, ¿sí? ¿Cuál sería la de balance total?
Nuestro balance total que nos va a decir que N1 va a ser igual a ¿qué? A N2 más N3 más N4 más N5. ¿Sí? Aquí, ¿cuáles serían las ecuaciones redundantes? Sería esta y esta. ¿Por qué? Porque una vez que conozcamos el oxígeno, sabemos que el nitrógeno va a ser 1 menos esa fracción de oxígeno. Entonces, estas dos ecuaciones serían redundantes, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos nada más 3 ecuaciones que son totalmente independientes acerca del balance de materia. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. De ahí salen estas 3, ¿no? Ya estas dos ecuaciones que ponemos en el análisis de grados de libertad, si se dieron cuenta, uno sale por propiedades físicas al momento de aplicar la densidad o la gravedad específica al volumen de agua que está saliendo por el condensador, y la otra sale por relaciones que nos da el problema, ¿no? Que el problema nos dice que N2, que N2 va a corresponder al 95% de lo que entra de agua en el N1, ¿no? Entonces, aquí estas 3 sí son independientes. Entonces, pues resuelvan el problema, ya están todo. Tienen que 10 minutos para resolverlo, está rápido de hacer. Ya se puede resolver puesto que pues ya están todas las ecuaciones definidas. ¿Sale? Entonces, ¿por dónde empezarían? ¿Cuál harían primero? ¿Cuál es el que está más fácil de sacar de las ecuaciones? La conversión del volumen de salida del agua. De hecho, lo primerito que tendrían que hacer es calcular N2. Calculando N2 pueden conocer N1. Y ahora sí, conociendo N1, ya pueden conocer todo lo demás. ¿Sí? Entonces, adelante, tienen 10 minutos. Aquí estoy para cualquier duda. Profe, Mande. ¿tendrá los valores ya para ir checando si está bien el resultado que me da o A ver, ¿cuánto le sale N2? 0.095? Pero no sé si esté Déjenme, correcto.
Déjenme checar porque nada más tengo las ecuaciones. ¿Sí les da a los demás compañeros eso? ¿0 punto qué? 0.95. Dame 225. Queremos moles, N2 serían moles de agua. Vamos a hacer los cálculos aquí. Tendríamos que de 200... Tenemos 225 litros de agua por hora. Okay. Estos lo necesitamos pasar a, que a moles, ¿no? Entonces sabemos que 1 kilogramo de agua corresponde a 1 litro, ahí ya pasaríamos a kilos. Y luego sabemos que 1 mol de agua es 18 por 10 a la menos 3 kilos de agua. ¿Cuánto nos da? $225 entre 12.500. 12.500, ¿verdad? Sí. Entonces aquí nos salen 12.500 moles de agua por hora. Ya con esos 12.500 ya todos tenemos eso. Podemos sacar N1, ¿no? Aquí sabemos que N2 es igual a 0.95 por 0.1 N1. Despejando para N1 nos va a quedar que N2 sobre 0.95 por 0.1. ¿Cuánto les da? Profe, Mande. Creo que Díganme. me revolví un poquito. ¿De dónde sacó el 18 por 10 a la menos 3 kilogramos en el Bueno, aquí N2? me brinqué un pasito. Si quiere vamos a poner el pasito que me brinqué. Es para no pasar los moles a kilomoles. Es Ajá. eliminar más fácil los kilogramos de agua. Ajá, nada más. Es para... O sea, sabemos que 1 mol de agua va a pesar 18 por 10 a la menos 3 kilogramos de agua. ¿Sí? Es nada más para no pasarlo de kilomoles a moles. O sea, me brinqué un paso en el análisis. ¿Sí se entendió? Ah, sí, gracias. Sí, ok. Entonces eran 12.500 moles de agua por hora acá, ¿verdad? El N1 sí sale eso, 131.578, o hice mal el cálculo. Sí, está bien. A mí sí me Bueno, sale. Está bien. Sí, ¿verdad? Estos serían moles, bueno, en realidad son los moles de aire húmedo por hora que entra. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tenemos cuánto vale N1, cuánto vale N2. Entonces, fácilmente, como ya conocemos N1 y N2, nos podemos ir a los balances de materia que tenemos acá al ladito, que escribí con verde más claro, y podemos calcular N3, N4
y N5. ¿Sí? Porque para oxígeno y para nitrógeno nada más dependemos del N1 con sus respectivas fracciones, y para el agua nada más dependíamos de N2 y N1 para poder calcular N5. Entonces, hagan los cálculos y me dicen los valores, por favor, de N3, de N4, de N5. En realidad nada más tendrían que sustituir, y en el agua a lo mejor hacer un más, pasar restando el N2. ¿Ya tienen N3 y N4? Yo sí. ¿Cuánto da N3? A mí me dio 24.868.24. ¿868? Sí, punto 24. Punto 24. Estamos en moles por hora, pues de oxígeno. ¿N4? Sí. Y N4 93.551. Punto 958 moles de nitrógeno por hora. Por hora, ok. ¿Y N5? ¿Ya lo tienes? Sí, 657.8 moles de agua por hora. Ok. ¿Así están todos los demás, jóvenes? Sí. David, ¿sí? Sí. Sale pues. Sí. ¿Cómo comprobaríamos que esté bien el balance? Haciendo un balance total. Haciendo el balance total, ¿no? Donde, haciendo este que está aquí. N1 tiene que ser igual a la sumatoria de N2, N3, N4 y N5. Háganlo. Nada más para comprobar que sí. A lo mejor puede variar por cuestiones de decimales, ¿no? Que no estamos poniendo todas las decimales, pero en teoría debe ser igual.
Sí, da igual. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, pues quiere decir que sí estuvo bien hecho las operaciones. Sí, pues da igual. Muy bien. ¿Dudas con esto? ¿Quedó claro el análisis de grados de libertad? ¿Cuándo son ecuaciones independientes y cuándo no? ¿Sí? Acuérdense, de balances de materia solamente vamos a tener 3 que son independientes cuando tengamos 3 especies, 2 cuando tengamos 2 especies y así nos vamos a ir. ¿Ok? Ya todas las demás pues son relaciones ya sea de propiedades físicas o que nos diga el problema, para poder resolver. Son relaciones que nos da el problema, como esta, por ejemplo, nos está dando el agua de salida que ahora no la daba en litros, pero podemos sacar la cantidad de moles simplemente haciendo la debida conversión utilizando las propiedades del agua, ¿no? Igual la relación que nos daba entre N1 y N2, sabiendo que 95% del agua de la alimentación era la que se condensaba del total de la entrada. Entonces, esas relaciones nos ayudan a resolver o facilitar el problema. Muy bien. Pues vamos a continuar. Vamos a ver. Hasta el momento nada más hemos visto balances de materia un tanto sencillos. Y ahorita vamos a resumir lo que es el procedimiento general para calcular el balance de materia en procesos de unidades únicas, es decir, como todos los ejemplos que hemos visto, ¿sí? Que nada más, por ejemplo, en el ejemplo anterior, nada más teníamos un condensador, la vez pasada teníamos nada más una columna de destilación, etcétera. Entonces, ese va a ser este va a ser el procedimiento general para poder realizar un balance de materia en procesos de unidades únicas. Primero, vamos a tomar en cuenta elegir como base de cálculo una cantidad o velocidad de flujo de una de las corrientes del proceso. Esto, como les decía, va a depender si el enunciado indica una cantidad o la velocidad de flujo de una corriente, es conveniente emplearla como base de cálculo, que es lo que hicimos en el problema anterior. No nos daba la cantidad de materia que entraba, pero sí nos decía que a la salida teníamos 225 litros de agua. Entonces, si se dieron cuenta, esa fue nuestra base de cálculo para poder calcular todas las demás corrientes. Entonces, siempre y cuando que el enunciado nos dé un valor de una corriente, va a ser siempre conveniente emplearla esta como base de cálculo, ya sea que esté a la entrada, a la salida o en alguna parte del proceso de forma intermedia. De esta forma no vamos a tener que hacer conversión de escala, o sea, nada más lo que estemos calculando va a ser lo que nos está pidiendo el problema. Ahora, ¿qué pasa? Si se indican varias cantidades o velocidades de flujo de corrientes, siempre sería bueno utilizar esas corrientes que nos da como una base de forma colectiva. O sea, es decir, si nos están dando lo que entra no sé, en kilogramos por hora, tanto la entrada como la salida, y nos dan esos datos, pues utilizarlas en kilogramos por hora. Y aquí, ahora, ¿qué pasaría cuando el enunciado del problema no especifica ninguna cantidad ni velocidad de flujo de una corriente? Pues ahí tendríamos que tomar como base una cantidad o una velocidad de flujo, ya sea masa y molar, que se nos acomode fácilmente. Casi siempre, si no nos lo dan, vamos a tener que poner una base, comúnmente lo que usamos va a ser una base de 100 kilogramos, una base de 100 kilogramos por hora, de 100 moles, de 100 moles por hora, etc. Entonces, si en el caso que no nos da el problema ninguna especificación y que, por ejemplo, están dando fracciones másicas, pues claro que la base que vamos a poner pues va a ser en masas. Si nos dan fracciones molares, pues claro que la base que vamos a poner va a ser en moles, ¿ok? Entonces siempre primero tener nuestra base de cálculo. Luego vamos a dibujar ese diagrama de flujo de acuerdo al enunciado y anotar en él todos los valores de las variables conocidas, incluyendo la base de cálculo, marcando en el diagrama todas las variables de las corrientes, que es lo que hemos estado haciendo. Con eso vamos a poder determinar pues nuestro análisis de grados de libertad. Entonces, primero hay que tener bien marcado todo el diagrama, hay que expresar todo lo que el enunciado nos diga,
del problema, o sea, si decir cuáles son las variables que nos está pidiendo, decir, nos está pidiendo la salida en volumen, entonces vamos a tener que poner en el enunciado que lo que estamos buscando es tal vez ese flujo molar, pero lo tenemos que expresar al final con volumen, ¿no? Ojo, si les dan unidades mixtas de masa y molares para una corriente, hay que transformarlas todas a una misma base, o sea, ya sea o todo lo manejamos en moles o todo lo manejamos en masa, pero no tratar de realizar los balances utilizando esas unidades mixtas porque no nos va a salir, ¿sí? O los resultados que les va a dar, pues van a ser incorrectos. Luego hay que hacer nuestro análisis de grados de libertad, que es lo que ya habíamos visto, contar cuáles son las incógnitas, cuáles son nuestras ecuaciones independientes. Ya sabemos que si el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones que la relacionan, pues hay que escribir las ecuaciones en un orden eficiente. ¿Qué quiere decir? Hay que minimizar las ecuaciones simultáneas y encerrar en un círculo, tal vez, si ustedes quieren, las variables que se van a despejar. Si se dieron cuenta, tal vez eso lo hacemos de forma no pensando de que hay que hacer cierto orden. Simplemente vemos cuál es la que más fácil podemos resolver, que es lo que hicimos en el problema pasado. Entonces siempre hay que poner el orden de esas ecuaciones, pues de la más sencilla a la más compleja, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez resolviendo las más sencillas podemos resolver las más complejas, ¿no? Que era lo que nos pasó en el problema pasado. Teniendo el valor de N2 pudimos sacar N1 y yo lo teniendo N1 y N2 ya podíamos obtener N3, 4 y 5, ¿sí? Ya lo que sigue sería resolver las ecuaciones, a lo mejor calcular las cantidades que solicita el enunciado del problema. Lo que les decía, a lo mejor al final el problema lo que nos va a pedir es la cantidad en masa o la cantidad en moles o en volumen. Pues hay que nada más poner como nos lo pide el problema. Y bueno, dice, si se dio una cantidad de velocidad de flujo de una corriente en el enunciado del problema y otro valor se eligió como base de cálculo, pues ahí tendríamos que hacer el escalamiento para obtener el resultado correcto final. Va a ser raro que hagamos esto. Casi siempre vamos a manejar la misma escala dependiendo de la base de cálculo que nos dé el problema o la que nosotros elijamos, ¿sí? Pero en caso de que nos pida el enunciado escalar el proceso, pues ya tendríamos que usar el factor de escala como los ejemplos que vimos en la clase pasada. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Entonces vamos a resolver otro ejemplo. ¿Alguien que pueda leer el problema? ¿Nadie lee el problema? A ver, Dávila Valdés. Si quiere yo lo leo. Ok, gracias David, pero chavos, ¿sí están en clase o voy a tener que pedir que prendan su cámara para ver que están? Yo lo leo. Ok, adelante, gracias David. Adelante, Dice, Jacqueline. balances de materia en una columna de destilación. Una mezcla líquida que contiene 45.0% de benceno y 55.0% de tolueno por masa se alimenta a una columna de destilación. La corriente de producto que sale por la parte superior de la columna, producto ligero, contiene 95.0% de benceno y la corriente de producto que sale por la parte inferior contiene 8.0% del benceno alimentado a la columna, lo cual implica que el 92% del benceno sale con el producto ligero. La velocidad de flujo volumétrico de la corriente de alimentación es 2.000 litros por hora
y la gravedad específica de la mezcla de alimentación es 0.872. Determine la velocidad de flujo másico de la corriente de producto ligero y la velocidad de flujo másico y la composición, fracciones másicas de la corriente de producto que sale por la parte inferior. Ok, gracias, Jacqueline. Muy bien. Entonces, aquí lo que nos están planteando es un problema de destilación. ¿Sí? Aunque no lo crean, este tipo de problemas lo van a volver a ver en transferencia de masa 2. Y casi siempre se equivocan en los balances de materia para poder resolver el problema. Así que pongan atención en este tipo de problemas, que es muy sencillo, porque al final de cuentas es un balance de una sola unidad, y que no hay reacción. Entonces, nos están diciendo que entra una corriente líquida a esa columna de destilación. Entonces podemos marcar la alimentación. Nuestra alimentación sería nada más, tenemos una alimentación. Esa alimentación, ¿cuánto nos está entrando? Nos da la corriente de alimentación, ¿no? Como flujo volumétrico. Nos dice que son, acá está, nos dice que son 2000 litros por hora, lo que nos entra lo que nos entra a la columna de destilación, ¿sí? Y luego si nos especifican la cantidad o la composición de la mezcla, ¿no? Nos dice que esa mezcla líquida contiene 45% mol de benceno y 55%, 55% de benceno y 45 de benceno y 55 de tolueno por masa. Entonces, aquí esta alimentación vamos a poder expresarla como un flujo másico, que lo podemos determinar como M1, que estaría en kilogramos por hora, ¿sí? De la cual 0.45, acuérdense, esta sería fracción másica, sería benceno, y 0.55 sería tolueno, en fracción másica. Y estas serían nuestras especificaciones a la entrada o a la alimentación de la columna de destilación. A la salida tenemos el producto ligero y el producto pesado. ¿Por dónde creen que sale el producto ligero? Pues ahí no lo dice el problema, ¿no? Por arriba. No sale por arriba. Pues aquí sería nuestro producto ligero. ¿Y qué composiciones tiene? Ese producto ligero pues va a tener un flujo másico que le vamos a llamar M2, que igual va a estar en kilogramos por hora. ¿Y qué composición tiene? Aquí no la da, ¿no? 95% de benceno. Pues dice que tiene 0.95 de benceno. Y pues el resto va a ser 0.5 va a ser tolueno, ¿sí? En este caso, el problema no nos está diciendo la composición de tolueno, pero por lógica y por ende, nosotros sabiendo que si esta es la llave de la corriente 2, pues sabemos que el tolueno va a ser 1 menos esa Y B de la corriente 2, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que de estas relaciones es de donde nos sale la composición de tolueno. Ahora, para el producto pesado, que va a salir por la parte de abajo, vamos a tener el producto pesado. Ese lo vamos a llamar M3, que va a estar en kilogramos por hora. Y nos dan la composición. No nos dan la composición, ¿verdad? Del producto pesado. Dice, por la parte inferior contiene 8% del benceno alimentado. Ok, no lo dan. Entonces, a lo mejor aquí no sería tan conveniente ponerlo como M3, sino dividirlo. Ponerlo como cada uno de los individuales, ¿no?
nos va a salir también benceno y tolueno, entonces a lo mejor tendríamos un flujo másico 3 para benceno, que este va a corresponder al 0.08 de benceno en la alimentación. Y vamos a tener un flujo 3 para tolueno, que ese pues es totalmente desconocido. Ok. ¿Qué más nos falta especificar de incógnitas dentro de nuestro diagrama de flujo? Bueno, ya sabemos, pues, esta es una columna de oscilación. ¿Qué nos falta especificar? Pues Lo el del- problema, Ay, Dígame. A ver, levante la mano, ¿no? A ver, adelante. A ver, David, dime. bueno, iba a decir que el problema dice que bueno, el 92% del benceno sale por la columna superior, o bueno, con el producto ligero. Ok, Entonces, sí, eso. ok, ahorita vamos, cuando ya estemos poniendo nuestras ecuaciones, esa va a ser una ecuación de extra, ¿no? Entonces, vamos primero, ya tenemos la base, ya vamos a tomar la que nos da el problema, la alimentación de 2000 litros por hora, ahorita la pasamos a masa. Ya tenemos el diagrama de flujo. Entonces, pues ahora sí que podríamos, ¿cómo se llama? Decir qué es lo que nos pide el problema. La M1 sí la podemos calcular. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, nos están dando la gravedad específica de la alimentación, que es 0.872. Entonces, con ese volumen y esa gravedad específica podemos calcular ese M1. Entonces, en esa parte M1 sí podemos resolverla. Podemos decir que la sumatoria de M3B más M3T pues va a ser una... Déjenme cambiar de color. Va a ser nuestro M3. Si lo queremos ver como un balance global, pues vamos a saber que M1 va a ser igual a M2 más M3, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a hacer las transformaciones que necesitamos, ¿no? ¿Qué podemos, cuál sería nuestra primera transformación que podemos hacer? La de la Podemos alimentación. calcular, bueno, vamos a checar primero el análisis de grados de libertad para ver cuáles son nuestras incógnitas. ¿Cuáles serían nuestras incógnitas? M1, M2, M3. M1, M2. En realidad, esa M3, como no nos dan composición de M3, tendríamos, nuestras incógnitas serían M3B y M3T. Si nos darían la composición, o sea, si nos dijeran que está compuesta por tanto y tanto de benceno y de tolueno, pues sí podríamos dejarla como solamente M3, pero en este caso, pues no. ¿Cuántos balances de materia podemos hacer? 2. Nada más podemos tener 2. Entonces, aquí incógnitas tenemos 4. Balances de materia solamente podemos hacer 2. ¿Qué otra ecuación independiente podemos tener? Los balances de materia pues sería para benceno y tolueno nada más. Pues tenemos la relación de la gravedad específica, ¿no? Que esa nos va a permitir conocer M1. Entonces aquí tendríamos otra ecuación independiente, esa dada por la relación de la gravedad específica. ¿Sí?
Y hay otra relación que podemos tomar que también sería independiente. ¿Cuál sería? Sería esta de acá, ¿no? Que nos dicen que sale en el producto pesado 0.08 o el 8% del benceno alimentado. Entonces acá tendríamos la cantidad de benceno que sale. La relación de la cantidad de benceno en el producto pesado. Entonces aquí tendríamos otra ecuación. En total, para hacer nuestro análisis de grado de libertad, acuérdense que es incógnitas menos ecuaciones posibles, pues podemos demostrar que tenemos 0 grados de libertad, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, entonces como ya sabemos que tenemos 0 grados de libertad, pues ya podemos resolver el problema, ¿no? O sea, bueno, ya tranquilamente podemos resolverlo sabiendo que sí vamos a llegar a un resultado. Entonces, lo primero que podemos resolver fácilmente, pues, ¿cuál sería? Calcular la M1, ¿no? Sí. Sí. Entonces, vamos a calcular la M1. Entonces, cálculo de M1. Para calcular lo que necesitamos, pues sabemos que nuestro flujo másico 1 va a ser igual a 2000 litros por hora y nos da la gravedad específica, ¿no? Que sabemos que esa gravedad específica la podemos pasar a densidad o saber que serían 872 kilogramos por litro. Si se dan cuenta aquí se nos van litros por litro y tendríamos como resultado, bueno, hagan el cálculo, ¿cuánto da? $1,744. Sí, a mí también. 1744 serían kilogramos por hora. Entonces ya conocemos la M1. ¿Qué otra podemos calcular? La M3B. Exactamente. Podemos calcular la M3B. ¿Por qué? Porque la M3B depende de, o bueno, la relación que nos están dando nos dice que es 0.08 del benceno que entra a la alimentación. Entonces, esa M3B va a estar definida como M3B va a ser igual a, que nos dice 0.08 de lo que entra de benceno. ¿Cuánto entra de benceno? Entra 0.45 de la M1. Entonces, por lo tanto, ya conocemos N1, entonces M3, ¿qué valor nos da? $62.78. ¿Cuánto? ¿62? .78. Ok. ¿Qué serían igual kilogramos por hora? Bueno, en este caso sería de benceno. ¿Qué otras más cosas podemos calcular? Vamos a ir marcando en el problema que tenemos ya. Tenemos M1, tenemos M3B. ¿Qué más tenemos? Nos faltaría calcular M2, ¿no? M2, sí. El M3T. ¿Cuál está más fácil de calcular? M2. El M2. Es el M2. ¿Por qué? Porque ya nos están dando la fracción de benceno que queda en el M2, ¿no? Entonces ese sería el más rápido de calcular. Entonces nos vamos a M2.
SM2 sería igual a ¿qué? Bueno, en este caso tendríamos primero que hacer, un balance para poder calcular SM2 necesitamos un balance de benceno. Este tipo de problema se resuelve como que entrada es igual a salida. ¿Por qué? Porque no hay acumulación y pues tampoco hay reacción química. Entonces entrada es igual a salida, por lo tanto lo que entra de benceno va a ser igual a lo que sale. Entonces, ¿qué nos entra de benceno? Nos entra 0.45 por M1. M1 y eso tiene que ser igual a ¿qué? A la M2 por 0.95. La fracción de benceno en la parte 2 más MB3, ¿no? Aquí ya sabemos que el YB2 es igual a 0.95. Entonces, por lo tanto, nada más nos correspondería despejar para M2. ¿Cómo nos quedaría despejada M2? Sería igual a que a 0.45 M1 menos MB3. Todo esto sobre 0.95, ¿no? O la llave 2. ¿Cuánto nos da? Me dio Bueno. 700. ¿Cuál? 760.02. 760.02. Que sean, no, perdón, estamos en kilogramos, perdón. Kilogramos. Entonces ya conocemos M2. ¿Qué nos falta conocer? Si vemos nuestro diagrama. M3T. Ahí está. Nos falta la M3T. Para poder obtener la M3T, para hacer la M3T, necesitamos hacer un balance pues de tolueno, ¿no? ¿Cómo nos quedaría ese balance de tolueno? Sabemos que nos entra 0.55, ¿qué? De tolueno por la masa 1. Que es igual a la masa 2 por 0.05 de tolueno. Ok, sí. También O eso bueno, ¿mande? Sí, está bien, o sea, ese 0.5 sabemos que sale de la YB2, ¿no? O sea, aquí nada más lo dejo expresado para como la ecuación que debe estar, ¿no? Pero sabemos que la parte de tolueno pues va a ser 1 menos YB2. Más que más la masa 3T. Más la masa 3T, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya sabemos que esta parte es igual a 0.05. Entonces ya conocemos M1, ya conocemos M2, nada más hay que despejar para M3T. Por lo tanto, M3T será igual a ¿qué? A 0.55 M1 menos 0.05 M2.
¿Cuánto nos da la M3T? $541.189. Ok. 500. ¿41? .189. Ok, 541.89, ¿verdad? Oigo cortado. Sí. ¿Así? ¿Así le salió a todos? A mí me dio Sí. diferente, pero no sé. No sale 900 y cacho. A mí me da 921.199. Sí, 921. 921. Sí, Sí. Sí. 921 punto qué? punto 2. Punto 2. Ok. Sí, yo tengo 900. Eso es 0.55 por 1744 menos 0.05 por 921.2. Sí. Ok. Entonces ahí chequenlo, compañero, lo que le salió 500, a lo mejor fue error de dedo o algo. Muy bien. Entonces ya tenemos M2, M3T, y creo que ya tenemos conocidas todas las corrientes, ¿no? Del problema. A ver, vamos a revisar nuestro diagrama. Pues sí, ¿no? Ya conocemos M1, M2, y M3B y M3T. Acá el problema nos dice que determinemos la velocidad de flujo másico de la corriente de producto ligero y la velocidad de flujo másico y la composición de la corriente del producto que sale por la parte inferior. Entonces, si se dan cuenta, el problema nos está preguntando cuánto vale M2. Ya lo resolvimos, que es el flujo másico de la corriente del producto ligero, ya lo tenemos. Y luego la velocidad de flujo másico, el flujo másico y la composición en fracciones másicas de la corriente del producto. Entonces, lo que nos faltaría nada más, ya con estos datos que tenemos de M3B y M3T, calcular el valor de M3 y calcular las fracciones másicas. Entonces vamos a resolverlo de una vez. Si quieren, aquí mismo en este espacio, ¿cuánto nos daría la M3? Sería solamente la suma de M3B más M3T. ¿Cuánto nos da? A mí me dio 983.98. 983.98. Serían kilogramos por hora. Muy bien. Y nos piden la composición en fracciones másicas. ¿Cómo la sacaríamos? O sea, en realidad lo que nos están pidiendo sería la YB3 y la YT3. Pues esa nada más se sacaría con la relación entre las masas, ¿no? La YB3 sería la M3B sobre la M3. Y la otra sería la M3T sobre la M3. ¿Cuánto nos dan las fracciones?
La YTB me da 0.93. TB. T3, La perdón. YT3, ok. Sí. 0.93. T3. Ok, entonces por el otro que nos va a dar 0.07, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok, ¿dudas con este problema? No. ¿No? Muy bien. Pues bueno, sería todo para el día de hoy. Ya en la próxima clase vamos a ver balances de materia, pero en unidades múltiples. ¿Sí? O sea, ya no solamente vamos a tener una sola unidad de proceso, ahora vamos a tener varias unidades de proceso. ¿Ok? Entonces, pues sería todo, chavos. Si tienen alguna duda, díganme. Si no, nos vemos hasta el próximo miércoles. No, todo bien, doctor. Gracias. Sale. Ok, nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Bye, buen fin de semana. Gracias. Gracias. Igualmente. Igualmente.